La Sociedad de Egresados del Mejía presenta Por el honor de ser Mejía, sus valores y fortalezas. Amables televidentes, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su programa Por el honor de ser Mejía. Como en las ocasiones anteriores, hoy contamos con un excelente amigo, una referente igual del Instituto Nacional Mejía, una figura que va a hablar por sí sola de toda su trayectoria, su vida dentro del Instituto Nacional Mejía, y nos va a alegrar también con sus anécdotas. Hoy por suerte tenemos la visita, la compañía del doctor Igor Jaramillo. Igor, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Jorge. Es un placer tenerte aquí en este programa porque hemos estado haciendo una referencia con nuestros invitados de su vida dentro del Mejía, que haga honor a esta membrete, a esta frase que tenemos por el honor de ser Mejía. Y son los invitados los que nos acompañan diciendo por qué sentirse orgulloso del Mejía. En tu caso hay mucha familia del Mejía, tu padre por ejemplo. Padre, abuelos, es una tradición grande en el colegio. Bisabuelo, uno de los fundadores, digamos, con Eloy Alfaro, y pues sí, un honor que uno de nosotros, tal vez la última generación que perteneció al colegio, la mía. Tu padre, de hecho, fue profesor del Colegio Mejía. Alumno y profesor durante más de 30 años, más de 4,000 alumnos. La vida política de tu padre también fue un aspecto importante, o no tanto política, sino más bien dentro de este espacio jurídico del Ecuador. Sí, mira, el padre fue, luego de Mejía estudió leyes, abogado litigante, sobre todo en el área laboral, ministro juez de la Corte Suprema, ministro fiscal general de la Nación, murió en funciones. Obviamente, en este tipo de funciones de la misma vida, tiene que pronunciarse políticamente, porque la vida en sí misma te señala caminos éticos que tú tienes que escoger, y tienes que escoger cantidad de veces políticamente, qué es bueno y qué es malo desde tu punto de vista ideológico. Mi padre lo hizo siempre. Me acabas de mencionar la decisión de elección. Tu padre fue profesor, alumno y luego profesor del Instituto Nacional Mejía, y sé que tu madre fue también una maestra en el Colegio Americano. Tenías dos caminos para seguir. ¿Por qué elegir el Mejía? Esta es siempre una pregunta que muchos me hacen. Yo mismo me hice en el momento preciso. Mira, el Mejía, con todo el afecto que se les tiene y se les ha tenido a ambos colegios vinculados a mi familia, el Mejía en ese momento al menos nos daba una señal mucho más fuerte de la ética que te acabo de hablar. El Mejía siempre estuvo al lado de la justicia, pero activamente al lado de la justicia. Estuvo junto a los buenos, por decirlo así, activamente. El pertenecer a un cuerpo heroico ya en ese momento era un gran honor, y mi padre perteneciendo además a ese cuerpo desde hace décadas, era un doble honor para mí ser aceptado dentro de esa sociedad, hablemos así, del Mejía. Y escogí por eso ese camino. Tú además fuiste abanderado del Pabellón Nacional, abanderado del Colegio Mejía, y además el mejor regresado de tu año de egreso, ¿cierto? Tuve ese privilegio y justamente ese nivel de competencia que me empujó a desarrollar pues lo mejor de mí con un resultado tan bueno y tan honroso para mí, desde luego. Así ocurrió. Este momento de pasar con la bandera, de estar dentro de este ambiente que es el juramento a la bandera que se daba antes del 27 de febrero, ¿qué recuerdos te trae a la memoria? ¿Quién estuvo a cargo del evento? ¿Cuál fue el profesor que estuvo cuidando las escuadras, a los abanderados? ¿Cómo fue esa situación?
Mira, el evento en sí muy emocionante, muy enorme, 3.000 estudiantes, todos, en el estadio del colegio para el pase de la bandera, para el nombramiento de los abanderados, para la cobijada posterior de la bandera. Todo esto organizado y mantenido por el Cuerpo de Educación Física del colegio, comandado pues, por Cachaflor, Sir Cruz, Jotel Salto, Sánchez, para nombrarte algunos de los brillantes profesores de educación física que mantenían además la marcialidad civil del colegio en este tipo de ceremonias, en donde descubrí yo que dábamos un contenido, o para mí fue así, un contenido a la palabra patria, que hubiera podido tener o sentirse algo vacío, el concepto, el momento en que tú tienes y te responsabilizas de este símbolo en tus manos y tienes a 3.000 de tus compañeros realmente en una actitud de unción y extremo respeto. Tú dices, esta es mi patria, esta es el encargo que me están haciendo mis compañeros ahora, que cuide este símbolo por un año hasta que entregue pues esto a otro compañero que también sabrá honrar este encargo con el mismo honor. Este momento que tú lo mencionas de esta forma tan digna para un estudiante del Instituto Nacional Mejía y sobre todo para su abanderado, de tener a la patria como el centro máximo de operaciones, podemos llamarlo así. Pero también tú saliste a vivir en otros países. Cuéntanos acerca de este cambio, el por qué las salidas y por qué tu regreso también, que algo tiene que ver con algo de las bandas. Pues sí, Jorge, mira, la formación profesional y el propio concepto de patria y el amor hacia la misma, también significa respeto y querer al resto de la humanidad, e intentar aprovechar lo mejor que estos otros sitios del planeta pueden tener, sobre todo en cuanto a educación, cuando estás en tu etapa formativa y de desarrollo, que son las pues ventajas que yo pude realmente aprovechar en mi vida, ir a varios países, Estados Unidos, Suiza. Me vinculé pues con Suiza y con la Confederación Helvética durante 20 años de mi vida. En mi profesión como médico y en mi profesión también como empresario farmacéutico, porque Suiza es la cuna de 3 de las grandes empresas farmacéuticas mundiales. Obviamente, cuando hablamos de medicamentos estamos hablando de medicinas, y esta fue una de las especialidades que yo adquirí en mi vida y en la que tuve pues desenvolvimiento global en empresas que tienen carácter global en el mundo. El regreso hacia la propia patria, cuando ya el mundo te pertenece, es simplemente un acto natural, incluso buscado por los elefantes cuando ya se sienten maduros, regresar a su tierra para buscar el árbol donde nacieron, a ver si tienen suerte, esa misma sombra les cobija cuando se despiden de ese sitio nuevamente. Te mencionaba que también tu regreso tuvo algo que ver con las bandas y las bandas de guerra de ese momento. Cuéntanos algo, por favor. Es hoy muy popularizado este nuevo nombre, se le puede llamar así, de bandas de paz, bandas estudiantiles, bandas musicales ya, pero tú tienes mucho que ver con esta situación. Mira, tuve realmente una suerte de poder intervenir, y con la gente de mi colegio en ese momento, jóvenes de pues 17 años, yo ya pues un viejo sub-50, digamos, en ese momento, tuve que convencerles, allá por el año 2004, si no estoy equivocado, la Corporación Andina de Fomento estaba entregando en el Ecuador, y quería entregarlo en Quito,
un libro con todos los discursos de los premios Nobel de la Paz, de alguna forma celebrando la firma de paz que se había hecho años antes entre el Ecuador y Perú, y pues que ya venían años sin ningún conflicto realmente militar, se estaba honrando ese tratado de paz. Por eso quería entregar la CAF este libro aquí en Quito, y pues por vinculaciones familiares con altos ejecutivos de la CAF en ese momento, pues de alguna forma me permití ayudar en algunos de los actos. Por ejemplo, sugerí que se haga esta ceremonia en el convento, en la sala, las alas principales de la iglesia de la Compañía, que es un sitio único en el mundo. Allá acudieron pues personajes del gobierno, del municipio, todo el cuerpo diplomático, y logré convencer que para dar absoluto realce a esta ceremonia, una banda de guerra, la banda de guerra tradicionalmente la más importante del país y la más impresionante y celebrada en Quito, la banda de guerra del Mejía, haga su primer acto. Estamos hablando de hace 10 años ya de esto, prácticamente, como una banda de paz. La banda de guerra se formó, y las bandas de guerra se formaron luego de la agresión del 41 y de la guerra del 41 y protocolo del Río de Janeiro, como un acto de presencia de los jóvenes que decían: nosotros no somos parte de ese protocolo, nosotros estamos listos para defender a nuestro territorio, nosotros estamos listos para morir por nuestra heredad. Esto había quedado atrás como un acto de juventud, y todo el uniforme militar, todo el casco prusiano de la banda de guerra, el casco prusiano de la Primera Guerra Mundial, y toda la marcha militar de esta banda y de otras bandas, pues comenzaban a ser parte de la historia. Y el acto al que se les invitaba y se les convencía era ser el primer colegio que tenga una banda de paz. Vamos a continuar porque hay una historia todavía que hay que desarrollar. Amigos televidentes, vamos a hacer un corte y enseguida regresamos por el honor de Ser Mejía.